Buenas noches a todos y a todas. Me llamo Leticia Silva, soy licenciada en psicología. Les agradecemos nos estén acompañando en la conferencia del día de hoy. La misma será sobre maltrato infantil y sus consecuencias. La daremos en conjunto con la licenciada en trabajo social, Ana Rodríguez. Ana, es un placer compartir esta instancia contigo en un tema que nos convoca y no es la primera vez que lo exponemos, ya que creemos que es de gran relevancia lo que es sensibilizar la prevención y la detección de lo que es el maltrato en niñas y niños y el impacto que esto genera. También les comentamos que al final de la conferencia habrá un espacio de preguntas, así que si va surgiendo alguna duda mientras exponemos, les pedimos que puedan ir escribiendo en el chat. Así que bueno, Ana, te paso la palabra para empezar la instancia. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la oportunidad y el espacio. Agradezco a Leticia por la invitación. Entonces, el tema que nos convoca esta noche es el de la violencia, el maltrato hacia la infancia, hacia niños, niñas y adolescentes. Y hablar de violencia significa tener en cuenta un poco el contexto, ¿no? Es importante saber que los distintos tipos de violencia ejercidos hacia la infancia a lo largo de la historia han sido similares, las prácticas han sido similares. Lo que debe ser observado es el umbral de tolerancia de cada sociedad ante situaciones de violencia, que eso es lo que ha cambiado a lo largo de la historia. Es lo que autores como Robert Muchenblen define como la matriz de violencia de cada sociedad. Entonces, es importante esto porque nosotros como iglesia tenemos un rol importante en esto de tener un umbral de tolerancia a estas situaciones, a pelear por tener un umbral muy poca tolerancia a situaciones como esta. Esto significa denunciar, esto significa poner en palabras, esto significa dar luz a situaciones que permanecen ocultas. Entonces, a lo largo de la historia se ha dado distinta relevancia al tema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por Naciones Unidas, significó un antes y un después, un separador de aguas para la infancia, porque significó un cambio de paradigma, el cambio de mirada sobre todos los temas vinculados a la infancia. Los niños, niñas y adolescentes pasan a ser sujetos de derechos, o sea, pasan a ser personas con derechos. Antes eran objetos de derecho. Hoy son sujetos de derechos y por ende los estados tienen la obligación de proteger estos derechos, ¿no? Además, son derechos especiales por tratarse de personas en etapa de crecimiento y desarrollo. Esta nueva concepción, este nuevo paradigma introducido por la Convención, entre otras cosas, da visibilidad a los impactos altamente nocivos de los abusos de poder y de las distintas formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes que se ejerce desde el mundo adulto, porque es importante tener presente que este es un fenómeno cultural, es un fenómeno que se explica desde la cultura, donde en relaciones asimétricas de poder hay una parte que ejerce porque puede, porque tiene poder, violencia sobre una parte o un sector más débil, como son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, solo vamos a mencionar brevemente el marco normativo desde el cual nos paramos para trabajar. Es importante tener en cuenta esto porque inclusive todos los que estén escuchando pueden buscarlo, pueden buscar en internet las distintas normas, las distintas leyes que orientan la acción, las intervenciones de los equipos que trabajamos en estas situaciones. La Convención de los Derechos las modificaciones que recibió, la ley 18.214 del 2007 que hace referencia a la prohibición del castigo físico y del trato humillante hacia niños, niñas y adolescentes. Después en el 2007 por ley se crea el CIPIAP,
que es el sistema de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia. Es importante esto porque trabajar como sistema, todas las instituciones que tienen competencia en la materia dejan de trabajar individualmente y pasan a trabajar de manera coordinada y articulada situaciones que comparten, ¿no? Después está la nueva ley integral de violencia, que es la 19.580, que bueno, fue aprobada en el 2017, y después cada institución, cada sector, cada sectorial, por ejemplo, salud, educación, tiene su mapa de ruta. Entonces tenemos mapas de ruta en el sector de salud, tenemos modelos de atención que CIPIAF ha creado, tenemos el mapa de ruta de primaria, que es muy completo, muy interesante. Después tenemos protocolos de atención de ACE. El CIPIAF en el 2019 creó un documento que son de las herramientas del proceso judicial, cuando se judicializan, y también creó un mapa de ruta para atención a situaciones de violencia de primera infancia, porque tiene por la misma etapa de los gurises, ¿no? La primera infancia, tiene características propias que implica una intervención muy específica. Entonces es muy interesante contar con ese mapa de ruta relativamente nuevo. Y bueno, teniendo en cuenta ese marco, podemos decir que la violencia se manifiesta de distintas maneras. Entonces, hoy por hoy ya no hablamos de la violencia, sino de las violencias en plural. Y más allá de la necesidad de saber distinguir los tipos de violencias que hoy por hoy se definen, existe una tipología, es necesario tener en cuenta que cada uno de esos tipos de violencia no se dan de forma aislada. O sea, generalmente los distintos tipos de violencia se presentan de manera simultánea en una misma situación. Entonces, hoy por hoy podemos hablar, lo voy a mencionar como brevemente, pero después en el espacio de consultas podemos como ahondar un poquito más. La tipología de violencia, dentro de lo que es la tipología de violencia podemos distinguir, bueno, la negligencia, ¿no?, que es la falta de protección de los niños y niñas ante eventuales riesgos y falta de atención a sus necesidades básicas, cuando los cuidadores o las figuras adultas tienen condiciones de hacerlo, es decir, cuando tienen condiciones y no lo hacen, ¿no? Esto es importante porque a la hora de intervenir en cada situación, algo que tenemos que preguntarnos es si ese adulto en ese momento tiene condiciones de atender, ¿no?, de atender esa necesidad, porque pasa muchas veces, principalmente en situaciones de contexto vulnerable, de que se le exigen algo a los adultos que no tienen las condiciones de proporcionar. Entonces eso no sería negligencia. Negligencia es cuando puedo hacerlo y no lo hago, ¿no? Podemos hablar de negligencia emocional, física, médica, cuando los gurises no son atendidos en salud como corresponde. Después podemos hablar de maltrato físico, que es todo lo que tiene que ver, lo que cause daño a la integridad corporal de los gurises. Trato emocional o psicológico, ¿no? Son todas las actitudes que provoquen sentimientos de descalificación, humillación, miedo. Generalmente esto se hace a través del uso de la palabra, pero existen actitudes o acciones no verbales que tienen igual impacto, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento, ignorarlos, rechazarlos. Aquí es importante porque en las situaciones de niños y niñas testigos de violencia basada en género, es decir, situaciones de violencia en el marco del ámbito doméstico, en el marco de la relación de pareja, cuando los gurises son testigos de esa situación de violencia entre la pareja, bueno, también deben ser incluidas aquellas situaciones donde los gurises son testigos
de la violencia que se da en el marco de la relación de pareja, o sea, es lo que es la violencia dentro del ámbito doméstico. Antes se hablaba de violencia indirecta. Otro tipo es el abuso sexual infantil, ¿no? Que más adelante vamos a detener un poquito acá, en lo que es el abuso sexual y la explotación sexual comercial. El abuso sexual es el ejercicio abusivo de poder de un adulto hacia un niño o niña, sean de manera utilizar el obsceno, contacto con los genitales, penetración, en fin, todo con el objetivo de satisfacer sexualmente a quien lo ejerce. Es decir, el adulto o en esa relación asimétrica de poder, el que está un peldaño más arriba. Otro tipo de maltrato, de violencia, es lo que se conoce como el síndrome de Munchausen. Esto es relativamente nuevo, son aquellos casos donde madres, padres o cuidadores tienen como la necesidad compulsiva de engañar de forma sistemática, de forma repetida al personal de la salud, o de atraer la atención hacia sí mismo, como con la idea de demostrar el cuidador, una figura o una impresión de cuidador ideal, a través del sometimiento de los gurises a intervenciones, a tratamientos invasivos o a intervenciones múltiples, enfermedades que en realidad no son reales, ¿no? Entonces lo que se hace es revictimizar de forma permanente a los gurises a través de, bueno, someterlos tanto a exámenes, a primarios, en fin, a tener que hablar y declarar en distintos ámbitos. Muchas veces lo que hacemos es revictimizarlos al tener que volver a una y otra vez a revivir la situación. Es muy difícil de detectar este síndrome, pero existe, ¿no? Después el maltrato químico. Disculpa, Ana, que te interrumpa, pero sabes que justo sobre ese síndrome hay una película que recientemente estrenó en Netflix, que estaba buscando el título a ver si la encontraba, que cuenta una historia verídica de un caso de Estados Unidos, donde una madre abusaba de su hija en ese sentido. Disculpa que te corté. No, es interesante. Yo tengo un par de años trabajando en violencia y solo vi un caso, ¿no? Que realmente es como bastante perverso. Es una mamá que no, evidentemente no está bien y no tiene condiciones no tenía condiciones de hacerse cargo del hijo, pero es tremendo, tremendo lo que provoca principalmente en los gurises. Después otro tipo es el maltrato químico, que debo decir que cada vez es más frecuente, ¿no? Yo en los últimos 2 o 3 años lo vengo viendo y vengo interviniendo cada vez más en este tipo de maltrato, que consiste en administrar sustancias a los niños, niñas, a los niños y niñas con la finalidad ya sea de calmarlos, de hacerlo dormir o que deje de llorar. Implica el inicio de hasta fármacos depresores del sistema nervioso. Lamentablemente es una modalidad de maltrato que se viene observando cada vez más. Hoy por hoy, a través de la ley 19.580, que la mencioné más antes, podemos hablar de bioeconómica, que cuando no el padre o madre que no tiene la tenencia de los gurises no paga la pensión alimenticia. ¿tá? Eso lo entre comillas, tiene que ver con la transmisión de mensajes, valores, creencias que tienden a situaciones de dominación. Esto también es un tipo de violencia que lo prevé la ley. Que acción u omisión de cualquier autoridad funcional, personal, público, privado, de instituciones públicas, que
que ejerce por acción o por omisión, termina ejerciendo violencia a los guris. Este tipo de violencia es muy común y de hecho por la experiencia que tengo, hoy por hoy es una de las que más se ve. Después otros tipos como la étnico-racial, cuando, bueno, cualquier expresión de discriminación debido a su origen étnico-racial, la explotación sexual comercial, que es lo que nos convoca a este taller en esta noche, concentrarnos un poco en lo que es el abuso sexual y la explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes. La explotación sexual es la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales para satisfacer los intereses o deseos de una persona, de un adulto o de un grupo de personas a cambio de un pago o de promesa de pago económico, ¿no? Siempre que intermedia una compensación económica o de cualquier o pago en especie, hablamos de explotación sexual comercial, porque a veces se tiende a confundir el abuso sexual infantil con la explotación sexual comercial. La diferencia, entre otras cosas, es la existencia de la retribución del pago o la promesa de pago. Como decía, nos vamos a centrar un poco en lo que es el abuso sexual infantil y la explotación. El abuso sexual infantil, por definición, son todos aquellos contactos e interacciones entre un niño o niña y un adulto, cuando ese adulto usa a dicho niño o niña para estimularse sexualmente, él mismo al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser cometido también por personas menores de 18 años, cuando este es significativamente mayor que la víctima, o sea, que el niño, o cuando el agresor está en una situación de poder o control sobre el otro. Esto es importante porque también hay un mito que circula mucho de que no existen situaciones de abuso sexual cuando el ofensor es menor de 18 años. Esto no es así, lo que se habla en realidad no de abuso sexual, sino de prácticas sexuales abusivas, con la intención de no rotular, ¿no? Cuando en las situaciones de abuso o en las situaciones donde hay contactos inadecuados de índole sexual entre dos niños o de un adolescente hacia un niño, la idea es buscar no rotular a ese niño o adolescente dentro de lo que es un ofensor o un agresor, porque generalmente por detrás hay bueno, una cantidad de situaciones que lo coloca en esa posición de ofensor o de agresor. Entonces, lo importante, como a modo de resumen, para lo que se puede destacar de esta definición es cualquier situación, lo que define una situación de abuso sexual es la simetría de poder existente entre una parte y otra, o sea, entre el ofensor y la víctima, ya sea a través del uso de la fuerza física, ya sea a través de la presión psicológica, ya sea a través del engaño, en fin, cuando existe asimetría entre una parte y otra en la relación, bueno, ese es uno de los elementos para definir el abuso sexual. Y el otro es la diferencia de edad. Porque personas de edades muy distintas que no comparten ni las mismas experiencias, ni el mismo grado de madurez, ya sea biológico, ni las mismas expectativas en cuanto a la relación, no puede jamás hablarse de una relación sexual de igualdad, ¿no? Esto pone en debate la cuestión del consentimiento, ¿no? Legalmente esto no existe, la cuestión del consentimiento, cuando hablamos, por ejemplo, de una gurisa de 13 años con un hombre de 30, 35 o inclusive menos, ¿no? Porque no es posible colocar en un mismo nivel, ¿no? Una niña o un adolescente de 13 años con un hombre
esto a modo de ejemplo, ¿no? Con un hombre de 25, 30, 40 años. ¿Está? ¿Por qué? Porque no hay el grado de madurez biológica, de madurez emocional, las expectativas en cuanto a la relación sexual, en fin, no es imposible colocarlos en un pie de igualdad. Eso igual lo vamos a volver a mencionar. Y esto es bien importante porque es lo que es uno de los temas que más genera debate dentro de lo que es el abuso sexual y la explotación sexual comercial. El abuso sexual es un fenómeno bastante invisible porque uno generalmente, socialmente tenemos la idea de que la infancia es una etapa feliz, de que todas las infancias, porque no podemos hablar de una infancia, hablamos de infancias, porque los contextos donde se crían los gurises hoy por hoy son muy distintos, entonces no podemos hablar de un tipo de infancia. Tenemos la idea de que es una etapa feliz, de que es una etapa que es protegida por la familia, que la sexualidad no existe en esta fase de la vida. Entonces, eso convierte el abuso sexual en un fenómeno invisible, porque además es un tema tabú, del que no, la sexualidad es un tema tabú del que no se habla, y con esto no estoy diciendo que deba decirse todo a los gurises, pero sí es importante desde un principio, desde temprana edad, ir introduciendo temas que tienen que ver con la sexualidad, como por ejemplo el cuidado del cuerpo. Eso es hablar de sexualidad con niños de 2 y 3 años, el cuidado del cuerpo, qué partes son públicas, qué partes no pueden ser tocadas por extraños, la cuestión de los secretos, en fin, eso es educar en sexualidad a la infancia, y no estamos hablando directamente de sexo. Después el abuso sexual, es importante que se tenga presente que tiene una explicación sociológica, es decir, tiene un fundamento cultural, no tiene una explicación psicológica. Esto es importante porque también se tiende a creer que los ofensores sexuales tienen algún problema psicológico, y no es así. En la mayoría absoluta de los casos es un fenómeno, el abuso sexual es un fenómeno que tiene una explicación sociológica, es decir, con un trasfondo cultural. Se explica a través de factores culturales y no desde la psicología. O sea, la mayoría absoluta de los casos de abuso sexual no hay un problema de salud mental que lo explique, ¿no? Un problema de salud mental de fondo. Eso es importante porque también es un mito que circula cuando hablamos de abuso sexual, de que todos los ofensores tienen algún problema vinculado a la salud mental. Existen los tipos de abuso. Bueno, existen abusos con contacto, ejemplo, penetrar el ano, la vagina del niño o niña, acariciar los genitales, la masturbación del adulto o la masturbación del menor, sexo oral, involucrar al menor en contactos sexuales con animales, etc. Esos son todos tipos de abuso con contacto, ¿tá? Hay contacto físico. Pero también existe otro tipo, que es el que no existe contacto físico. Por ejemplo, exhibir los órganos genitales al menor, obligarlo o permitir ver actividades sexuales de otra persona o ver escenas pornográficas. Ahí no hay contacto físico, pero también es considerado abuso. Esto es importante porque también es utilizado como argumento por muchos ofensores sexuales de que si no la toqué no hubo abuso, o no lo toqué no hubo abuso, y no es así. El abuso sin contacto también es abuso. Eso es otro mito que tiene que caer por tierra. Leti, no sé si quieres mencionar algo. Sí, con respecto también al perfil de las víctimas, es importante tener en cuenta que todos los niños y niñas son posibles víctimas. Los estudios también realizados demuestran que las niñas sufren más agresiones que los varones, y más abajo les vamos a mostrar cifras del CIPIAF en su informe del 2020 con respecto a eso, que en el caso de las niñas es mayor que en el caso de los varones. También otro dato que nos trae el informe de CIPIAF del 2020 es que el 91% de
los agresores corresponden a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia de ese niño, niña, adolescente. En el informe del año pasado, nos comentan que en el caso del padre es un 38%, en el caso de la madre un 24%, en el caso de la pareja de la madre un 14%. Otra cuestión también en el perfil de las víctimas es saber que los varones son vulnerables a cualquier edad. Ya en el caso de las niñas, la franja etaria donde hay mayor vulnerabilidad, podríamos decirle que es en el inicio de la pubertad, entre los 8 y los 15 años. Ya mayores de esa edad tienen condiciones para defenderse y también una sexualidad desarrollada que lo que resulta menos, digamos, interesante a lo que es el agresor. Por otra parte, también hacer mención de algo muy importante, que es un fenómeno propio del abuso sexual infantil, es el mecanismo de retractación, ¿no? Donde el niño, niña, adolescente relata que fue víctima de abuso, que está siendo víctima de abuso, y después que dice el relato, se retracta y dice que no. Esto puede deberse ya por presión o amenazas del ofensor, de su familia. También el niño, imagínense el miedo, la culpa que siente por el tema de la posibilidad de las consecuencias por el hablar, por mecanismos disociativos, por ejemplo, pero el tema de que se retracte no invalida lo que ese niño, niña, adolescente dijeron. El relato, el relato es el mayor indicador que tenemos frente a lo que está viviendo ese niño, niña, adolescente. Por Leti, otra parte, sí, dime. solo un comentario, que hoy por Sí, hoy, claro. a nivel judicial y a nivel de las intervenciones desde lo social, la retractación es un indicador de abuso sexual, ¿tá? Porque Ujú. también se observa en la mayoría de los casos la retractación en algún momento de todo el proceso, desde la develación hasta, bueno, eh, la judicialización, ¿no? La retractación es un fenómeno extremadamente común en estas Sí, situaciones y hoy por hoy se considera un indicador de que es real, ¿no? De que los gurises están sí. hablando la verdad. Totalmente, y que muchas veces por ese miedo también, ¿no? Porque a veces hay amenazas del mismo ofensor, de la familia, el miedo, la culpa que siente, o sea, de las consecuencias también por hablar se da este fenómeno que vos también comentabas, Ana. Con respecto al perfil de los agresores, podemos decir que es imposible elaborar un perfil único, si bien podemos decir que existen características que se repiten. Pensamos, y no las vamos a exponer aquí en este momento con Ana, porque tampoco la idea es generar una especie de cacería de brujas, sino de que, bueno, saber de que la mayoría de los abusos son realizados por ofensores hombres. También hay un mito que las mujeres no abusan, y si las mujeres abusan, la modalidad que utilizan de abuso sexual es diferente a la que utiliza el varón. Y según datos del CIPIAF del informe del 2018, 8 de cada 10 situaciones que fueron registradas, intervenidas y abordadas fueron ofensores del sexo masculino. Y también otra cuestión que comentaba Ana hace un rato, era con respecto a que la conducta abusiva no necesariamente es producto de una adicción, compulsión o psicopatología, enfermedad mental, sino que estas no las explican. Con respecto a los indicadores, bueno, el relato ya con eso es más que suficiente, pero también podemos encontrar indicadores físicos específicos y también indicadores psicológicos no específicos. Pero antes de mencionarlos, me gustaría hacer como, me parece que es importante decirles lo siguiente. Los indicadores que voy a mencionar pueden ser adjudicados a otras situaciones de violencia, no necesariamente al abuso sexual infantil. Deben observarse por lo menos 5 o 6 indicadores en una misma persona para empezar a desconfiar. Por otro lado, tener en cuenta de que todas las personas reaccionamos diferentes porque somos diferentes, pero lo más importante de todo es cuando hay un cambio brusco del comportamiento en ese niño, niña, adolescente, que nosotros podamos poner el ojo en ese momento a esas cuestiones de cambios de la noche a la mañana.
Paso a comentarles con respecto a los indicadores físicos, que son los específicos, donde se pueden observar hematomas en el cuerpo de ese niño, niña, adolescente. Se dan infecciones urinarias reiteradas sin una causa orgánica predisponente, son muy recurrentes. El niño o niña adolescente puede presentar dolor al sentarse o al caminar, más que nada molestias en la zona genital. Se pueden ver embarazos precoces. En el caso de la niña, excesivo flujo vaginal, sangrado por la vagina o lesiones en la zona genital o anal. Por otra parte, los indicadores de comportamiento, que son los psicológicos o inespecíficos, por ejemplo, observamos en esos niños, niñas, adolescentes, un conocimiento de lo sexual inusual para la edad que tienen, que no va de acorde a su edad cronológica, conductas a veces hipersexualizadas. Se pueden ver también casos de masturbación, falta de control de esfínteres, pueden presentar enuresis, encopresis. También vemos casos de que hay un aislamiento, un retraimiento social de ese niño o niña, fugas del hogar, también delincuencia. Vemos también agresividad, se pueden apreciar alteraciones en los comportamientos alimentarios, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, también trastornos en el sueño, niños que, por ejemplo, durante la noche no duermen porque están en estado de alerta, porque su agresor puede atacarlos, entonces no duermen en la noche, pero, por ejemplo, en la escuela son niños que uno percibe que están como más dormidos, hay casos de que también se duermen. Podemos apreciar también intentos de autoeliminación, dificultades en lo que es el aprendizaje, la concentración. Son niños que faltan, niños, niñas y adolescentes donde se ve un ausentismo escolar que llama la atención. Pueden haber dibujos también de naturaleza sexual y también son niños que pueden presentar actitudes de excesiva sumisión. Pero como les decía, esto también, o sea, cuando vamos a ver ese niño, niña, adolescente, tienen que observarse entre 5 o 6 indicadores. Puede ser abuso sexual, pero también pueden ser otras formas de violencia. Ana, te doy la palabra para que continúes hablando sobre explotación sexual comercial. Sí, solo hacer un comentario antes de que, o sea, a modo de resumen, no podemos hablar de un perfil de víctimas, así como no podemos hablar de un perfil específico de agresores. ¿Qué significa esto? Que todos los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas. ¿Ah? Uno asocia estas situaciones de violencia a determinados contextos y no es así, lo que cambia a veces es la modalidad, pero todos los gurises, independientemente de la clase social, de la religión, en fin, de raza, todos de alguna manera están expuestos a situaciones de abuso sexual y por ende el cuidado debe ser mayor, porque uno tiende a pensar, bueno, a mí no me va a pasar, a mí no me puede pasar por esto y por esto y por esto. Y bueno, todos los gurises deben ser cuidados porque todos están como en un mismo plano de igualdad cuando se refieren a ataques o situaciones de violencia de este tipo. Y lo mismo los agresores, porque justamente no damos las características que más se observan porque antes lo hacíamos en estos talleres, pero hoy por hoy no lo hacemos porque justamente las personas como que asocian determinadas características con determinadas personas y eso tiende a generar como lo que decíamos, ¿no? de una cacería de brujas, que no es el objetivo, porque lo que terminamos generando lo contrario, que es orientar la mirada hacia un tipo específico, cuando en realidad lo que queremos decir es que no hay un perfil. Entonces, esto es importante, pero es importante no para generar una psicosis, ¿no? Pero sí para generar esta responsabilidad de atención y de cuidado hacia los gurises, porque
realmente es un tipo de violencia muy frecuente. Después el otro tipo de maltrato, de violencia que veníamos hablando, que decíamos que, bueno, que nos íbamos como a concentrar, es la explotación sexual comercial, que lo que decíamos era que lo que define, la característica principal es el intercambio o la retribución o promesa de retribución económica, ya sea a través de dinero o de especies, hacia la persona o hacia terceros. La explotación sexual tiene como distintas manifestaciones, las más importantes es, bueno, la pornografía, que más o menos todos sabemos, ¿no? Es vincular a gurises a la producción de pornografía. La mal llamada prostitución infantil, hoy decimos prostitución infantil entre comillas, porque en realidad es una situación de explotación sexual. Los gurises no se prostituyen porque no depende, no es una opción de vida, no depende de ellos, y sí de adultos que ejercen sobre ellos. Entonces no podemos hablar de prostitución y sí de explotación sexual de terceros hacia gurises. Después la trata de niños, niñas con fines de explotación sexual. El turismo sexual infantil, que es una modalidad bastante frecuente, poco hablada, pero en los últimos años también en la prensa se ha mencionado situaciones denunciadas de turismo sexual infantil, que es introducir a los paquetes turísticos experiencias sexuales con menores de edad. Y después lo último son los matrimonios forzados, que también es una modalidad de explotación sexual comercial, porque uno al intervenir en situaciones de este tipo tiene que, en la medida en que es un fenómeno cultural, social, tenemos que mirar el contexto. Y muchas veces vemos, principalmente en el interior profundo de nuestro país, estas prácticas son todavía muy comunes. La de casar principalmente a las gurisas a temprana edad con hombres que generalmente son bastante mayores, bueno, porque eso de alguna manera significa asegurar la sobrevivencia no solo de la gurisa, sino de la familia. Entonces es una modalidad de explotación sexual. ¿Qué es importante de esta manifestación en particular del maltrato? Es que es un problema muy complejo, donde intervienen muchísimos factores en su producción y que predominan los factores culturales. Entonces, ¿qué pasa? Las víctimas de explotación son reducidas a objetos de consumo, ¿no? Los cuerpos de los gurises son reducidos a objetos de consumo, a mercancías, donde se le pone un precio según la necesidad, ya sea dinero, comida, ropa o protección. Nosotros vivimos en una sociedad del consumo, ¿no? Donde el ser está asociado al tener. Si tengo, soy. Entonces, muchas veces, gurises de contextos de mucha pobreza terminan involucrándose sexualmente con adultos a cambio de ropa, a cambio de celulares, a cambio, en fin, de dinero, para poder vivir en esta sociedad que se caracteriza por el consumo excesivo. ¿Por qué insisto en esto? Porque acá es donde volvemos al tema del consentimiento, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos consentimiento? Existe en esa relación de dos o de tres o de más personas, están todos en un mismo nivel de igualdad que permita a cada uno tomar decisiones de manera con libertad. Bueno, esto es una clara expresión de que no es así. La explotación sexual, lo perverso de la explotación sexual es que termina estigmatizando o colocando un rótulo en las víctimas y sus familias. Las familias sí son responsables de la no protección de los gurises, pero muy poco se habla de los usuarios o clientes de la explotación sexual. Si ustedes van a la prensa, bueno, quizás, por ejemplo, hoy por hoy lo más reciente es la Operación Océano, donde una serie de
señores de clase media alta fueron denunciados, ¿no?, en una red de explotación sexual. Pero la Operación Océano es una excepción, y es una excepción y no es, porque si vemos hoy por hoy cuáles fueron los resultados de esta investigación que arrojó sobre los medios de prensa determinados nombres, generalmente el peso de la culpa y de la culpa en estas situaciones recae sobre la víctima y sus familias. ¿Dónde estaban los padres de estos gurises que no vieron esto? Es verdad, ¿dónde estaban los padres? ¿No? Hay que ver el contexto. Pero ¿por qué no linkamos el cliente a los clientes de estas situaciones? ¿Por qué no buscamos saber más quiénes son? ¿Por qué generalmente no se los menciona? Esto acá es importante tener presente, que si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, hablando en términos económicos, si no hay demanda, no hay oferta. Después, ¿qué pasa? La modalidad de la explotación sexual comercial es como una modalidad un poco más compleja de abuso sexual, donde la víctima son los menores de una familia, generalmente de contextos de mucha vulnerabilidad. Aquí en la explotación sexual, a diferencia del abuso sexual, la clase social es un factor importante, ¿no?, porque la mayoría de las víctimas de explotación sexual son de contextos de extrema pobreza. Pero volvemos a lo que mencionábamos antes. Los clientes o los usuarios de los cuerpos de estos niños no utilizan los cuerpos de los niños de su familia, pero utilizan los cuerpos de los niños del vecino. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de abuso sexual, y el ofensor, agresor en situaciones de explotación sexual comercial no se diferencia en absoluto de un familiar que abusa de un niño o niña a la que tiene acceso dentro de su familia o de un círculo más cercano. Sí, no, y con respecto a lo que tú traes, Giovanna, y haciendo una asociación, porque es importante también y pertinente saber qué pasa en el Uruguay, cuáles son las cifras, pero con respecto a la explotación sexual, se pudo detectar un 2%, porque también es muy difícil de poder detectar esas situaciones. Según el informe de CIPIAF, este año se atendieron 4.911 situaciones que se registraron y se lograron intervenir también. El 38% correspondió a niñas y niñas menores, o sea, entre los 6 y 12 años, el 35% entre adolescentes de 13 y 17 años, el 9% a mayores de 18 años, el 9% a niños entre 0 y 3 años y el 8% a niños entre 4 y 5 años. Pero si hablamos también de los tipos de violencia registrados, en el caso de la explotación sexual se logró detectar un 2%, el abuso sexual un 19%, la negligencia un 26%, el maltrato físico un 19% y el maltrato emocional un 34%. Frente a esto que yo les mencionaba un poco más cuando estuvimos hablando sobre que las mujeres son las que, ¿no? En lo que tiene que ver el tema, son las que reciben más agresiones. Bueno, acá se constata que en el caso de las niñas y adolescentes, de ese 100%, un 56% están siendo agredidas, y los varones son un 44%. Pensando en la violencia, sí. Sí, Solo una intervención en este tema. dime. El número de víctimas varones viene aumentando muchísimo, ¿no? Porque antes el porcentaje era muy... Era había inferior. mucha diferencia entre niñas y varones. ¿Qué pasa? No necesariamente, no se ha comprobado que este creciente número tenga que ver con un número creciente de situaciones donde el varón es la víctima. También parte de la explicación es que
los varones también siempre fueron víctimas de abuso sexual, pero por un tema cultural se devela menos, ¿no? Por ser la víctima varón. Claro, sí. Sí, y igualmente viste que están expuestos a cualquier edad los varones, ¿no? Como mencionábamos anteriormente. Con respecto también si las situaciones de violencia son recurrentes, en un 75% sí, y un 25% de esos niños, niñas, adolescentes relatan de que fue un episodio único. Y con respecto también a quiénes son las personas agresoras, como les planteaba, un 38% es el padre, un 24% la madre y un 14% la pareja de su madre, ¿no? Y todas estas cuestiones que estamos planteando generan un alto impacto en lo que es, por ejemplo, el cerebro. Científicos de la Universidad de Londres realizaron un estudio a niños que eran víctimas de violencia en sus hogares. Lo hicieron a cabo de escáneres cerebrales, y lo que detectaron fue que la actividad, o sea, en estos niños, la actividad cerebral se daba en dos áreas vinculadas a lo que es la detección de amenazas y a los trastornos de ansiedad. Son niños que estaban en continuo estado de alerta, ¿no? En una situación continua de estrés. Lo que también traían en la investigación que realizaron es que comparaban esa situación de los niños también a los cerebros similares a los soldados expuestos a combates de guerra, que esto es tremendo por esta cuestión también de que ellos, tanto los soldados de guerra como estos niños, están hiperalerta a esas situaciones de peligro en el ambiente que los está rodeando en ese momento, ¿no? Y son también propensos a desarrollar trastornos de ansiedad en cualquier momento de su vida. Por otra parte, la exposición temprana a la violencia es crítica porque puede tener un impacto en lo que es la arquitectura del cerebro que está en ese proceso de maduración, ¿no? Y en el caso de exposición prolongada, como comentaba Ana, también en los casos donde ese niño es testigo, también puede generar alteración en el sistema nervioso inmunológico, ¿no? Donde puede provocar limitaciones ya sea en las áreas sociales, en las emocionales, en las cognitivas, ¿no? Puede alterar la memoria, la atención, el lenguaje de ese niño, la regulación emocional, ¿no? Las dificultades en lo que es la cognición también social, en el desarrollo intelectual, o sea, estamos hablando de que el maltrato deja huellas, impacta en la vida de esos niños, niñas y adolescentes y también en su desarrollo posterior, ¿no? Cuando son adolescentes, adultos, se sabe y se han hecho diversos estudios donde los que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir, por ejemplo, depresión, intentos de autoeliminación, consumo de tabaco, consumo indebido de alcohol y también de drogas, embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo, también actos de violencia, ¿no? Como víctimas o también como perpetradores. Y a través, también hay estudios que dicen que el maltrato también puede contribuir en etapas posteriores de la vida a enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. Es tremendo todo lo que esto puede generar y cómo puede dejar huellas, cómo deja huellas en la vida también de las personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque acá todos estamos, toda la sociedad de alguna manera u otra, desde el lugar donde estemos, algo podemos hacer por la vida de esos niños, niñas y adolescentes. Esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar desde la prevención, pero también desde la detección, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Algunas de esas cuestiones las planteaba también previamente Ana, ¿no? Que hay cuestiones que nos convocan a nosotros, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, desde que son pequeños nosotros les podemos ir enseñando.
Es importante informar acerca de lo público y lo privado del cuerpo en la vida del niño. También llamar cada parte de su cuerpo, como se llama, el pene es pene y la vagina es vagina, así como la mano es la mano y la pierna es la pierna. También enseñarle a los niños entre un contacto adecuado y un contacto que es abusivo, la importancia también de que el niño pueda decir que no, y si hay algo que no le gusta o que no desea, que lo pueda verbalizar. Y tenemos nosotros como adultos, como referentes en los diferentes lugares que nos movemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, si trabajamos, si nuestro trabajo está vinculado con niñas, niños, adolescentes, también motivar a que los niños, niñas, adolescentes puedan expresar lo que sienten, lo que desean, lo que les molesta, lo que no les hace sentir bien. Eso es fundamental, habilitar espacios de diálogo, de hablar todas las cosas con claridad. Y sin lugar a dudas, las instituciones que son referencia, que conviven más próximos con los niños, niñas, adolescentes, son las familias y lo que son las instituciones educativas, la escuela, el liceo, que por toda la cuestión de pandemia se ha visto un poco rezagado lo que es la educación, pero bueno, sigue siendo una institución sin lugar a dudas de referencia. También es importante que se puedan incluir espacios de prevención en la currícula escolar, donde se puedan hablar temas también con claridad. Y es importante Eh, también que podamos cuidar a nuestros hijos e hijas hablando sobre el tema y también generando una conciencia social sobre este tema que nos convoca a todos. Disculpa, Ana, sí. Sobre este tema era un poco lo que mencionábamos hoy. Uno tiende a asociar el hablar de sexualidad con hablar del acto de la relación sexual, o sea, el acto de la relación sexual. ¿Y qué pasa? El tema de incluir programas de prevención es un tema Perfecto. muy delicado. Los límites son muy frágiles, eh, pero ¿qué pasa? Este es un fenómeno social, el del abuso y el de la explotación sexual es un fenómeno que se sustenta en los pactos de silencio. Entonces, en la medida en que un tema es tabú, del que no se habla, porque no sé cómo hacerlo o porque me genera incomodidad, eh, termina generando de alguna manera promoviendo el ambiente para que se den las situaciones. Entonces, podemos hablar de sexualidad sin hablar del acto sexual con los gurises. Por ejemplo, con lo que decía Leti, ¿no? Enseñar las partes del cuerpo por su nombre. ¿Por qué por su nombre? ¿No? Yo tengo una anécdota de la intervención en una niña víctima de abuso sexual por parte de su papá, años cuando se detecta, pero la niña en su relato mencionaba eh, eh, a su vagina o su vulva como la galleta. Entonces, claro, era como muy difícil entender o complato de la niña cuando ella se refería a su zona genital como la galleta. Papá come, papá mastica, papá lame, papá mi galleta. Entonces no quedaba claro. Entonces, ¿por qué? Ahí este es un ejemplo de por qué las cosas, las partes, las distintas partes del cuerpo deben ser mencionadas por su nombre. Y esto de generar la conciencia social, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? De que deje de ser un tema tabú, de que pueda ser un tema del que se hable en el ambiente de la familia. Por supuesto que no nos vamos a cenar un fin de semana y el tema de la conversación en la mesa va a ser el abuso sexual, pero tenemos distintas maneras de introducir este tema con los gurises. Existen hoy por hoy muchas propuestas como cuentos infantiles, como cortos, en fin, que están muy bien presentados, ¿no? De una manera muy delicada,
el tema de la sexualidad y del abuso sexual. Entonces, estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Sí, de crear esos ambientes, sí, Ana, de comunicación y de confianza también son fundamentales en los niños, niñas y adolescentes. Y también, o sea, a veces ellos mismos te traen una duda y poder contestársela, o si en ese momento uno no la sabe contestar, decirle, bueno, voy a buscar, en este momento no te sé contestar, pero voy a buscar la respuesta y después... Si uno no sabe qué decirle en ese momento, porque a veces los niños, niñas, adolescentes nos pueden descolocar con la pregunta que nos está haciendo, después informarse y poder contestar. ¿No? Y otra cuestión también es asegurarnos que nuestros hijos estén siempre bien protegidos, saber con quién están nuestros hijos y dónde, no importa si son conocidos o no, pero es muy importante esto también hablando desde la prevención. Exacto. Eh, bueno, el tema de los secretos, ¿no, Leti? Otras como recomendaciones desde la prevención. Eh, la familia y las principales instituciones, que generalmente son educativas y de salud, que son las que más contacto tienen con los gurises, pero también la iglesia como una institución. Ver de qué manera, por ejemplo, estos cuentos infantiles o estos cortos son como interesantes, propuestas interesantes para generar diálogo con los niños y entre los niños. Sí, por Eh, ejemplo, Ana, Cuentos que no son cuentos es un libro como muy, muy interesante del matrimonio Sinali, que es recomendado para niños entre 2 a 8 años, que tratan temas de la autoestima y la prevención de abuso. Y después con respecto a la prevención en redes, que es otro tema también, hay un libro de ellos que se llama Rizo Azul, el Face de Ariana, que también está muy bueno y se pueden descargar en la página por PDF, uno lo puede descargar en su computadora también como recursos interesantes a considerar. exacto. Y después la otra línea de acción, una es la prevención, pero después, bueno, ¿cuándo sucedió? ¿Qué hago? ¿No? La detección. Estos son temas que generan mucho impacto, ¿no? A todos nosotros, no solo los que trabajamos, ¿no?, cotidianamente con esto, pero principalmente a quien no está acostumbrado a este tipo de situaciones y de repente se enfrenta a una situación. Entonces, en la detección, lo importante, las claves, ¿cuáles son? La observación, lo que decía Leti hoy, estar atentos a cualquier cambio brusco de comportamiento, brusco y aparentemente inexplicable. O sea, por ejemplo, un indicador es el retraimiento, pero el retraimiento es un indicador en un niño o niña que usualmente es muy sociable, muy charlatán, y bruscamente deja de serlo y se retrae. Ahí es un indicador de abuso. Si Pero pierde, un niño, por ejemplo, ese niño que era alegre, que era, ¿no? Como que uno ve que hay un cambio pronunciado en esto, de que no habla, claro, se retrae, uno lo nota triste, hay un cambio que es significativo, que uno dice, acá algo está pasando y no sabemos por qué, ese cambio de la claro. noche a la mañana. Pero el aislamiento, el retraimiento no es un indicador en un niño que su característica personal No. es el de ser callado y retraído. Entonces, por eso es importante ver el contexto. Y en esto de los indicadores, bueno, tienen que detectarse en varios, ¿no? Pero lo más importante es la observación a los cambios bruscos e inexplicables de conductas, ¿tá?, en los gurises. Después la comunicación. ¿Qué pasa? Los gurises generalmente cuando develan la situación, cuando hablan, cuando lo cuentan, cuando ponen en palabras, generalmente Se te cortó, en la Ana. situación de abuso sexual. Hola, Hola, ahora sí. ¿me escuchan? Sí, Ah, perfecto. eh, la, comunica la comunicación. Otra, otro aspecto importante en la detección. Cuando los gurises hablan, eh, cuando los gurises develan la situación, cuando ponen en palabras lo que les pasa, eh, es porque han transitado por distintas instancias
hasta que logran decirlo, ¿no? Tienen que, generalmente pasan por muchísimos como etapas, hasta lograr etapas personales, ¿no? En esto de lograr pasa, porque genera vergüenza, porque genera culpa, porque, en fin, genera una cantidad de cosas en la víctima. Entonces, cuando lo habla, tiene que sentir que se les creyó, más allá de que el adulto toma esa información y va a investigar un poco más y va procesar un poco más esa información y buscar obtener más información. En ese momento el niño tiene que sentir que fue creído, que le creyeron, que se le ofrecerá ayuda, porque después, si no pasó, se descarta y seguimos todos con nuestras vidas. Pero si este niño, que tuvo que pasar por una cantidad de procesos mentales hasta lograr hablar, siente que no se le creyó, probablemente no lo vuelva a repetir. Y si lo repite, o sea, lo que va a pasar es la retractación, que era lo que hablábamos hoy. Entonces, la comunicación y generar el ambiente de confianza cuando los gurises hablan o cuando nosotros sospechamos de que algo raro hay, es fundamental para que el niño o niña logre develar la situación en la que vive. Otra línea dentro de la detección es denunciar, ¿tá? Siempre hay que denunciar, siempre. Lo que sucede a veces es que el orden de las cosas, ¿no? A veces la denuncia no es lo primero, pero la denuncia es una etapa dentro de este proceso de detección que siempre tiene que estar presente. Nosotros como iglesia, que sabemos, porque así nos dice la palabra, sabemos lo que es correcto y lo que no, siempre tenemos que denunciar. Y cuando digo denunciar, no digo denunciar en una comisaría, denunciar en fiscalía, puede ser, pero denunciar significa, bueno, buscar ayuda profesional, buscar a alguien que pueda orientarme, buscar no actuar con el silencio, ¿no? No hacer de cuenta que no escuché y sigo con mi vida tranquilo, sino parar, procesar la información y ver qué hago con esta información. Pero la denuncia, es decir, como quitar lo oculto, poner a luz o dar luz a lo que está oculto, es algo que debe estar presente en todas estas situaciones, principalmente en la iglesia. Después pedir ayuda a profesionales, era un poco lo que decíamos, ¿no? Estas situaciones son de tal complejidad que es imposible trabajarlas solas. Entonces, generalmente, por eso se creó un sistema, el CIPIAF, que mencionamos tanto hoy. Esa sigla significa el Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. Es un sistema donde participan, por ley, participan todas las principales instituciones que tienen que ver con la materia. Entonces, ¿por qué? Porque antiguamente cada institución hacía su intervención y no había una integralidad en el abordaje, y lo que hacíamos terminábamos como revictimizando a las víctimas. Hoy por hoy se trata de trabajar de manera articulada, en red. Entonces, por eso es necesario pedir ayuda. No hay recetas mágicas, cada situación es única y debe ser tratada como tal, como única que es. Entonces, cuando sospecho de una situación, cuando un niño me cuenta, yo generé la situación, el espacio, el ambiente de seguridad para que me lo cuente, para que me devele esa situación, bueno, si yo no sé qué hacer, busco ayuda de quien pueda ser, la maestra de la escuela, la enfermera de la policlínica o la doctora de esa policlínica, la directora de una institución, la psicóloga de un club de niños o de un centro juvenil o de un CAIF, en fin, la trabajadora social, en fin, todas las situaciones, hay redes, todos tenemos redes institucionales en las cuales apoyarnos, y este es un ejemplo de cuán útiles son para abordar situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, no sentirnos que estamos solos.
Otro como tip como para cerrar, es aprender a manejar la frustración, porque es un tema que genera mucha frustración, no solo en quienes trabajan cotidianamente con esto, pero también a todos los que nos toca escuchar de un niño o niña un relato de abuso sexual, es muy frustrante, ¿no? Y uno tiene que aprender a manejar la frustración, porque acá lo que importa no somos nosotros, sino ese niño víctima, y no rendirse, porque no son todas las instituciones las que están comprometidas con el tema. Entonces, cuando yo golpeo una puerta y veo que no tengo respuesta, no me puedo rendir. Tengo que buscar otra puerta hasta que una me atienda y intervenga en la situación. Y finalmente, Leti, esto de la iglesia como espacio de reparación del daño. Una etapa, la principal etapa dentro de en el abordaje de estas situaciones, es la reparación del daño sufrido por las víctimas. Y la iglesia es fundamental acá. Si personalmente me preguntaran, bueno, ¿cuál es el papel de la iglesia ante situaciones de abuso sexual o de explotación sexual o de cualquier tipo de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes? Bueno, la iglesia es el espacio por excelencia para la reparación del daño. No sé, Leti, si compartís, pero es importante insistir en este aspecto, porque nosotros como iglesias tenemos la obligación, pero también la oportunidad de ser un espacio de reparación. De reparación y también considerando que somos, comparto lo que tú decís, comunidades terapéuticas para acompañar también en estos procesos de sanidad que se hacen en conjunto. La iglesia es un lugar para brindar ese espacio, esa ayuda y ese sostén también. Sin lugar a dudas también, con esto no decimos de que la persona no vaya a tener un acompañamiento psicológico, claro que sí, pero es este trabajo en red y en conjunto, como planteaba Ana también, donde nos apoyamos, porque es un tema tan complejo que necesitamos el apoyo y trabajar en redes con otras instituciones, que es una puerta también que se le abre a la iglesia para poder aportar desde lo terapéutico también. Bueno, ¿y qué hacer? ¿Dónde nos podemos comunicar? Acá les queremos dejar algunos números para que puedan tener en cuenta a la hora de, bueno, de si se detecta una situación, si necesitan orientación de denunciar. Tenemos a la línea azul de INAU, el 0800 50 50. Después está Fiscalía, los juzgados especializados en violencia, la unidad especializada en violencia doméstica y de género y los centros de referencia. Les agradecemos por acompañarnos en esta instancia de conferencia. Muchas gracias.